Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene como finalidad hacer un repaso en cuanto al plano cartesiano e incluir los números enteros dentro de él. Este tema ustedes ya lo habían visto con la profe Jacqueline. La idea es que vamos a hacer una profundización del mismo tema. Entonces, lo primero es hacer un repaso en cuanto a tipos de líneas. Hay varios tipos de líneas, pero dependiendo del uso que le vamos a dar, nosotros simplemente clasificamos esas líneas. Por ejemplo, una de las clasificaciones de las líneas es que hay líneas que son paralelas y perpendiculares. ¿Qué son líneas paralelas? Las líneas paralelas son líneas que al momento de trazarlas, me disculpan, que al momento de trazarlas, ellas se mantienen a una distancia que por más que nosotros las proyectemos, jamás se van a encontrar. Estas líneas nunca se van a encontrar entre sí. Y tendremos también las líneas perpendiculares, que son líneas que en el momento de hacer su trazado se encuentran con otra línea formando unos ángulos de 90 grados. Estas líneas son perpendiculares. Eso quiere decir que esta línea que estoy señalando con esta flecha es perpendicular a esta, porque en el momento de interceptarse o cruzarse entre sí, forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Por qué es importante esto? Es importante recordarlo porque el plano cartesiano es específicamente dos rectas que se interceptan entre sí formando ángulos de 90 grados. Entonces, un plano cartesiano tiene tres elementos para poderlo crear. El primer elemento son ejes coordenados. Esos ejes coordenados son dos, uno vertical y uno horizontal. Cuando yo hago, por ejemplo, este trazado, trazo esta línea vertical y luego trazo otra que se vea perpendicular a esta de forma horizontal, creo los dos ejes. Aquí tenemos dos. El eje horizontal se llama eje X y el eje vertical se llama eje Y. Estos ejes conforman todo el plano en sí. Nos van a ayudar a ubicar coordenadas. Por eso se llaman ejes coordenados. Lo importante es que estos ejes tienen siempre que ser perpendiculares, formando un ángulo de 90 grados. Eso es muy importante. Entonces, estos ejes, el Y vertical y el X horizontal, salen y parten de un punto específico. Lo voy a señalar con rojo. No es necesario que ustedes lo hagan, pero yo sí quiero señalarlos. Y este punto se llama origen, que es el segundo elemento del plano cartesiano. Entonces tenemos el origen. ¿Por qué es importante entender y reconocer el origen? Muchos de nosotros decimos, este es el punto cero, pero la realidad es el origen. Entonces, este punto es el que le da, por redundante, origen a estos ejes. Quiere decir que el eje Y hacia arriba va con una flecha, cada uno de los extremos, porque hacia esos puntos es que se mueven los números. En el eje X o sobre el eje X, hacia la derecha, como lo hayamos trabajado en clase, hacia acá, se encuentran los números positivos. Entonces, cuando parto del origen y empiezo a marcar cada uno de los puntos en sí, tenemos los siguientes números. Tengo 1, 2, 3 y van aumentando hacia la derecha. 6, 7, 8, 9 y 10. Todos estos números son positivos. Ese es el eje X y son números positivos. Si me voy al otro extremo, al otro lado, y también marco la numeración de esa misma forma, como lo hicimos en el lado derecho, pero esta vez hacia el lado izquierdo, desde el origen también van a salir unos números. La única diferencia es que los números hacia la izquierda son negativos, no son positivos.
Como lo habíamos trabajado en clase, estos números negativos son menores o inferiores cada tanto que marchan hacia la izquierda. Entonces, esta flecha hacia acá apunta al eje X negativo. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, ya vemos que tenemos la línea horizontal. Desde el origen hacia la derecha tenemos los números enteros positivos, desde el origen hacia la izquierda los números enteros negativos. Esa era la recta numérica que habíamos trabajado en clase. Ahora tenemos un eje nuevo, un eje adicional, y es el eje Y. Si yo marco los números en el eje Y, voy a tratar de hacerlo lo más pulido posible, hacia arriba tenemos números positivos y desde el origen parten. Siempre parten desde el origen. Siempre parten desde el origen. Entonces, desde el origen hacia arriba se encuentran los números enteros positivos en el eje Y. O sea que esos números están en el eje Y y son positivos. Lo mismo pasa en la parte inferior. Tenemos unos números que salen desde el origen hacia la parte inferior y esos números son negativos. Esos números negativos están en el eje Y, pero en la parte negativa. Entonces ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Esto nos genera un tercer elemento, que es el que también conforma el plano, y es los cuadrantes o el cuadrante. ¿Qué pasa con los cuadrantes? Al hacer esta división del plano, nosotros encontramos 4 cuadrantes, que son los siguientes. Tenemos el cuadrante número 1. Los cuadrantes siempre se representan con números romanos y siempre se cuentan hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos el cuadrante número 1, por ende el de la izquierda es el cuadrante número 2, el de la izquierda inferior es el cuadrante número 3 y el de la derecha inferior es el cuadrante número 4. Así es como clasificamos los cuadrantes. Entonces pasa lo siguiente. En el plano cartesiano manejamos unos números llamados pares coordenados. Son dos números que nos ayudan a encontrar puntos específicos dentro del plano cartesiano. Entonces, para hacer la ubicación en el plano, nos van a entregar unas coordenadas que pueden ser las siguientes. -5,4. Como nosotros habíamos trabajado en clase, cuando tenemos estos números así, como el 4, por ejemplo, que no vemos el signo que tiene, quiere decir que ese número es positivo. ¿Qué pasa con estos dos números? Estos números que están en parejas son coordenadas dentro del plano cartesiano. Siempre, siempre el primer número, este que está aquí, está en el eje X y el segundo número, este, está en el eje Y. Entonces, si a mí me dicen ubique en el plano cartesiano las coordenadas -5 más 4, ¿qué tengo que hacer? Ubicar primero el número 1, el primer número que es -5 y siempre está en el eje X. Entonces, si yo voy al eje X negativo, porque es un número negativo, lo voy a tener aquí, por ejemplo, el -5, ya yo lo referencié, sé dónde está ubicado. Voy a mirar el número 2, me dice que es un número 4 positivo. Ese segundo número siempre está en el eje Y. Entonces yo voy a fijarme en el eje Y positivo y ubico el número 4. Lo voy a señalar con una flecha. No hay necesidad de señalarlos, pero yo solamente lo voy a señalar para que lo ubiquemos. El primer número está en el eje X, el segundo número está en el eje Y. Entonces yo simplemente voy a partir y voy a intentar, por medio de unas líneas discontinuas. Una línea discontinua es una línea no sucesiva. Por ejemplo, esto es una línea continua porque no tiene interrupción, pero al momento de trazar esta es una línea discontinua. Estas líneas en matemáticas y en dibujo técnico se llaman líneas de proyección. La ingeniería también las trazamos allí. No existen, solamente nos sirven para proyectar. Entonces miren que en el momento de proyectar los dos puntos, me voy a encontrar con un punto.
Y ese punto es el punto que vamos a llamar menos 5, 4. Ahí encontré una coordenada. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, otro puede ser 3, 7. Otro puede ser 5 menos 3. Y otro puede ser 0 menos 2. Ahí tenemos esos tres que vamos a, para práctica visual, tenerlos referencia. Entonces, vemos que el primero dice 3,7. Ese 3,7 significa que el 3 está en el eje de la X. Lo voy a colocar acá, apuntarlo. Y tenemos el 7. Me dice que es positivo en el eje de la Y. Entonces está hacia arriba. Entonces lo ubico acá con una flecha y lo reconozco. ¿Qué hago entonces? Hago líneas de proyección. Profe, ¿son necesarias las líneas de proyección? No necesariamente, pero permiten que no me equivoque. Y encuentro la del 7 también. Y ahí encuentro mi punto. Ese punto es el punto 3, porque primero es el número en el eje X, 7. Ahí tengo esa otra coordenada ubicada. Luego vamos a tener este de acá, 5 menos 3. Hacemos lo mismo. Ubico el número 5 en el eje X y es positivo, por eso va a la derecha, pero ubico que en el eje Y el número es negativo. Entonces me voy hacia abajo de la recta del eje Y. Entonces ubico el número 3. Entonces tengo el número 3 acá, lo señalo con la flecha y voy a tratar por líneas de proyección de hacer que se encuentren. Al encontrarse, encuentro entonces la coordenada 5, porque recuerden que primero es el número que está en el eje X, 5, menos 3. Esa es la coordenada. Y ya por último, vamos a explicar para que no haya confusiones. Y es ubicar el punto 0, menos 2. Este punto 0, menos 2, al momento de ubicarlo, nos puede generar confusión. Profe, me dice que es el punto 0 en el eje de la X. Pero es que nosotros no tenemos punto 0, profe. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es el punto del origen. No, no es el punto del origen. Quiere decir este 0 que en el eje X no se tiene que trasladar a ninguna parte, sino que va a permanecer sobre la recta. Entonces, cuando me dicen 0 menos 2, hacemos lo siguiente. Entonces, el eje X no tiene ubicación específica, pero sí tiene el menos 2. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Voy a señalar el menos 2 y como no hay un punto en el eje X, entonces yo lo que hago es poner el punto específicamente sobre el menos 2. Y ese puntito es el punto 0 menos 2. Voy a ponerles otro ejemplo. Voy a colocar 3 y vamos a poner 0,0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, en el eje Y, que es el segundo número, no hay un punto específico. Solo hay un punto en el eje X. A eso es lo que me refiero. En este primero, entonces decía, el X no tiene un punto, pero el Y sí lo tiene y es menos 2. Por eso ubicamos el punto en el menos 2, exactamente sobre el menos 2, porque X no tiene un punto. Lo mismo va a pasar acá. El eje X sí tiene un punto y es el 3, pero el eje Y no lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos, profe? Ubicamos el punto 3 del X y lo marcamos. ¿Por qué sobre la recta? Porque no hay un punto en el eje Y. Y este punto se va a llamar 3,0. ¿Es legal? Sí, es legal, es válido. Solamente que ahí, eso es un caso donde nos muestran que no hay un punto en el eje X o en el eje Y por ende debo marcar el punto sobre el número en la recta que me corresponde. Ahora, como motivo de práctica es lo siguiente.
Cuando a mí me digan el punto de la coordenada 3,7, ¿en qué cuadrante está? Obviamente nosotros vamos a decir en el cuadrante 1. Ah, bueno, y el punto 3,0, cuadrante 1. El punto menos 5,4, cuadrante 2. El punto, no tenemos uno específicamente acá, lo podemos dejar así, y el punto 5 menos 3 está en el cuadrante 4. Todo esto es muy importante porque eso nos permite en los videojuegos, en la vida cotidiana, poder ubicar ciertos elementos. La idea es que lo practiquemos, es un tema no complicado, pero la idea es asegurarnos de señalar y marcar correctamente qué punto del plano cartesiano nos está mostrando, si estamos en el eje X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, y recordar que cuando tenemos las coordenadas, el primer número está sobre el eje X y el segundo número siempre sobre el eje Y. X siempre es primero que el eje Y. Eso sería todo por el momento en cuanto a la ubicación de los números enteros en el plano cartesiano. Recuerden los tres elementos principales, los ejes coordenados, que son dos, que se intersectan entre sí haciendo ángulos de 90 grados porque se intersectan perpendicularmente. Que la intersectación de estos genera un punto, que es el origen, que es donde se intersectan, y que del origen hacia la derecha, horizontalmente, están los números enteros positivos sobre el eje X, que del origen hacia la izquierda están los números enteros negativos sobre el eje X, que del origen hacia arriba están los números enteros positivos sobre el eje Y, y que del origen hacia abajo están los números enteros negativos sobre el eje Y. Y que estos generan 4 cuadrantes, que se cuentan en el sentido contrario a las manecillas del reloj, siendo el primero el que conforman los ejes X positivo y Y positivo, y todos los demás al sentido contrario de las manecillas. Espero que haya sido fácil de entender para ustedes. En otro vídeo aclararemos un poquito más este tema, porque hay cositas que debemos anexar un poco más a él, pero lo importante es que como primera base tengamos la explicación del plano cartesiano. Cuídense mucho.